Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Y queremos saludar a las personas que nos visitan a través de los canales digitales de la iglesia. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la iglesia Casa del Pan, por la misericordia del Señor. Quiero invitarle que abra la palabra en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 15, en el versículo 4, vamos a leer. Hoy tenemos un tema que le hemos denominado Cristo y los tiempos bíblicos. Los que son de la iglesia, que ya tienen tiempo de estar con nosotros, han visto cómo revisamos este tema de manera cíclica. De tiempo en tiempo vamos tocando este tema. Y nos gusta hacerlo justamente siguiendo el calendario bíblico, es decir, en los meses del año, en los días específicamente en el cual el pueblo de Dios fue llamado a observar esto, enseñamos al respecto de este tema. Y la razón por la cual lo hacemos es que es importante que nosotros tengamos una comprensión de los tiempos bíblicos. Nos dice Romanos capítulo 15, versículo 4 lo siguiente: las cosas que se escribieron antes, y viene una coma, hagámonos una pregunta ahí, ¿de qué cosas está hablando el apóstol? Nos está hablando del viejo pacto, nos está hablando de todo lo que el Señor le había entregado al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Le entregó la escritura, lo que usted conoce como el Pentateuco o la Torá, y a través de esto Dios vino a darle definición a un pueblo de nómadas, un pueblo de personas que no tenían identidad, y vino a enseñarles quién era Él, vino a enseñarles de su santidad, vino a darles normas de costumbres, vino a enseñarles cómo es la moral del pueblo de Dios, cómo se supone que ellos debían comportarse, e inclusive les enseñó leyes civiles, es decir, cómo tenían ellos que comportarse en la tierra que Dios les estaba prometiendo que les iba a dar cuando los sacara de Israel. Todo esto que Dios les entrega, conocido como el antiguo pacto, para nosotros nos está hablando acá, dice lo que se escribió antes, viene después de eso, dice, se escribieron para nuestra enseñanza, lo cual quiere decir que si nosotros vemos a esos diseños, a ese antiguo pacto, podemos entender, tener un revelado del modus operandi de Dios, cómo el Señor trató con su pueblo y por extensión cómo Dios trata entonces con su iglesia, mas no desde la perspectiva de los ritos, no desde los sacrificios y de todo el sistema sacrificial que se había establecido a través de este libro, sino a través de Jesús. Amén. Y continúa, dice, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Lo cual quiere decir entonces que todo esto que está en el antiguo pacto, nosotros hoy como creyentes no debemos descartarlo. No debemos decir, ya el Señor abolió esto, no tiene ninguna relevancia para nosotros, sino que tenemos que verlo como los ecos de lo que Dios hizo y también con una perspectiva de lo que el Señor va a hacer hoy nosotros en Cristo Jesús. Y nos viene entonces a hablar, cuando vemos las escrituras en el antiguo pacto, que Dios le había dado al pueblo de Israel, pongámoslo de esta manera, un proyecto de salvación. Dios les había establecido a ellos tiempos bíblicos. Se suponía que Israel se acercara al Señor a celebrar 7 santas convocaciones. Cada una de ellas estaba establecida en una fecha específica en el calendario bíblico, y lo que Dios les pedía a ellos a través de estas santas convocaciones, pues era básicamente que tuviesen un recordatorio de Dios, de lo que el Señor había hecho, de lo que el Señor quería que ellos hicieran, cómo se comportaran, y estas convocaciones eran cíclicas. Ellos tenían que practicarlas todos los años, habían regulaciones para cada una de ellas, instrucciones que tenían que seguir, y tenían que transmitir esto a sus hijos, nos dice la Escritura, de generación en generación, con el objetivo de que sus hijos también aprendieran lo que el Señor les había dado. No habían bibliotecas, no habían bases de datos, no era algo como que sus hijos pudiesen ir y remitirse a la historia. Ellos estaban haciendo historia, ellos estaban escribiéndola por medio del Señor y lo que el Señor había hecho con ellos. Y si usted observa aquí, el primer icono que vemos a este lado, al lado izquierdo suyo, nos dice por allí Pesaj, que en español es Pascua. Usted de pronto habrá escuchado hablar de la Pascua. Esto ocurre cuando el Señor toma a Israel. Estando ellos en Egipto, teniendo 400 años de estar allá, Dios los saca de allí. Saca a este pueblo de nómadas, un pueblo de forajidos, y les entrega entonces la ley. Y Dios comienza a educar a ese pueblo. Y cuando los saca de allí, al día siguiente de haber hecho ese éxodo, el Señor les entrega todas estas convocaciones. Seguía panes sin levadura.
Después de esto seguía primeros frutos, y cada una de ellas tenía una enseñanza intrínseca. Por ejemplo, si vemos panes sin levadura, la levadura en la escritura significa el pecado. Entonces Dios los mandaba a ellos, o los mandó a ellos, a comer panes sin levadura, haciéndoles entender que el Dios que los había sacado de Egipto, que significa para nosotros la esclavitud, quería de parte de ellos también una separación. Que ellos comenzaran a vivir de una manera distinta. Y cuando les habla de primeros frutos, tenía dos sentidos. Uno de ellos era entender que Dios es el que provee, ha provisto y seguirá proveyendo para ellos, y que ellos tenían que santificar las primicias, el primer fruto. Pero también para nosotros hoy en Cristo Jesús nos da la esperanza de la resurrección, siendo Él el primogénito de la creación y nosotros después la masa restante. Y usted se encuentra aquí en el intermedio este icono que dice Pentecostés, y esto justamente, proféticamente hablando, es el tiempo en el cual nosotros nos encontramos. Es decir, de este lado del madero, una vez que Jesús muere y envía su Espíritu Santo, es la era de la iglesia. Usted ha escuchado hablar del Pentecostés. Es el momento en el cual decimos se da la democratización del Espíritu Santo. Algo que antes era único, exclusivo para la nación de Israel, solamente un israelita y de manera circunstancial podía experimentar lo que era el Espíritu Santo. Ahora nosotros, a través de la fe en Cristo Jesús, cualquiera lo recibe. Y no lo recibe simplemente como un regalo, una bendición, un don, sino que lo recibe como algo necesario, repita conmigo, necesario, para poder vivir la vida cristiana. Si no fuese por el Espíritu Santo, usted y yo ni siquiera nos nacería a agradar a Dios. Él es el que coloca en nosotros el impulso, el deseo por santificarnos. Es el Espíritu Santo. Si no fuese por eso, no podríamos. No es porque nosotros somos muy buenos, ni porque queremos comportarnos bien, es porque el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Probablemente usted recuerde aquellos días en los cuales cuando usted empezó a acercarse a Dios o acercarse a la iglesia o recibió a Jesús en su corazón, que comenzaron a brotar en usted y en mí también deseos, pensamientos por agradar a Dios. ¿Quién recuerda esos días? Y si usted le ha dado seguimiento a eso, usted se puede percatar cómo Dios a lo largo de los años sigue alimentando ese deseo y cada vez más nos santifica más, saca la levadura de nosotros. Dios comienza a tratar con su manera de hablar, con los pensamientos que entretienes, con la forma en que te comportas, cómo tratas al prójimo, qué te permites pensar y desear. Dios comienza a tratar con todos los aspectos de nuestra vida. ¿Quién dice amén? Y eso es maravilloso. Pero la cosa no queda ahí. Cuando el Señor muere y resucita, Él les anuncia eso a los discípulos. Les dice, yo voy a ascender, quédense ustedes juntos, unánimes, hasta que reciban de lo alto el Espíritu de Dios. Eso se cumple. Y esas 4 fiestas que usted está viendo acá, en el ministerio terrenal de Jesús se cumplieron. Pero resulta que hay 3 puntos de inflexión después de eso. 3 puntos en la agenda de Dios, 3 acontecimientos más que no se cumplieron en el ministerio de Jesús, que están programados para ejecutarse, y es a partir de su retorno por la iglesia. ¿Quiénes están esperando eso? Hay que estar anhelante, expectante, pidiéndole al Señor, Padre, ven pronto, apresura tu venida, ten misericordia de nosotros, porque cada vez más la sociedad se sigue corrompiendo. Cada vez más el mundo sigue reclamando atención, y solamente aquellos que prevalezcan en la presencia de Dios, en su palabra, vamos a poder resistir el embate de todo eso. Entonces, cuando el Señor vuelva a la tierra por su iglesia, esas 3 fiestas que usted está viendo acá, esas 3 santas convocaciones, podemos llamarles también, conocidas en la Escritura como las fiestas de invierno, porque ocurrían en el invierno de ellos, trompetas, expiación y tabernáculos, se van a cumplir. Y el Señor nos va a recoger a cada uno de nosotros de los 4 polos de la tierra, no importa dónde usted o yo estemos, y vamos a estar en la presencia del Señor para la eternidad, sirviéndole a Él, alabándolo a Él, y no solamente en un estado expectante. La Escritura nos enseña que en la eternidad nosotros vamos a servirle al Señor y que va a haber galardones para su pueblo, es decir, no nos desconectan de la Matrix y quedamos en un letargo eterno. Venimos a servirle a Dios aquí, ¿sí? Entonces no se afane tanto por lo que está pasando o no está pasando en la tierra. Preocúpese por estar delante del Señor como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad, que la traza, porque esa es la tarea que Dios nos dejó en esta tierra. Y después de eso, Él vendrá a hacer con nosotros cada uno una auditoría y entonces vendrán cosas nuevas cuando venga el Señor aquí por su pueblo. De estas 3 fiestas que estamos viendo acá, hoy nos vamos a enfocar en una de ellas, porque es justamente la fecha, hoy a las 6 de la tarde que esto ocurre, bíblicamente hablando, que es expiación. Hace 8 días, el viernes anterior a las 6 de la tarde fue lo que se conoce como trompetas, en hebreo Rosh Hashanah, que es el cambio de año bíblico. Y cuando eso ocurre, del viernes anterior, no sino hace 9 días exactamente, entre esa fiesta y la otra de expiación, entre trompetas y expiación, hay 10 días. Y se le conoce como los 10 días temibles. En esos 10 días Dios determinaba para la nación de Israel cómo iba a ser el siguiente año para ellos. Si iba a ser un año de bendición o de lo contrario. Quién iba a vivir y quién iba a morir. Qué iba a pasar y qué no iba a pasar. Y durante esos 10 días... hasta hoy a las 6 de la tarde se estaban sellando cosas importantísimas para la iglesia. Tenía que estar el pueblo de Dios pilas, atento a lo que Dios estaba haciendo. Era un momento, un tiempo para ellos de arrepentimiento, porque el Señor se preparaba para determinar cuál iba a ser su futuro en ese año. ¿Quiénes están aquí? ¿Quién cree que Dios sigue haciendo cosas nuevas en el pueblo? Que Dios está conectado con su iglesia, que el Señor no tiene amnesia, que Dios sabe dónde tú estás y que está trabajando contigo y conmigo. Ese es nuestro Dios. El Señor no está sentado en el trono impávido, desconectado de su pueblo y de su iglesia. Él sabe dónde estás y sigue trabajando con cada uno de nosotros en función de su propósito. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios porque nos muestra una hoja de ruta de cómo Dios trabajó con el pueblo a nivel macro, cómo Dios estableció las cosas para que se dieran y cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Por eso es importante que conozcamos los tiempos bíblicos. Nos ayuda a identificar cómo Dios trabaja. Y si estamos viendo hoy expiación, vamos a ver de una manera un poco de pronto detallada cómo ellos lo hacían, el pueblo israelita. No tiene que ver nada con cómo nosotros tenemos que hacerlo. Esto nos ayuda a entender la profundidad que esto tenía, la especificidad con la cual tenían que desarrollar las cosas. Y vamos a ver cuál es la relación de esto con nosotros, como cristianos, como creyentes hoy. ¿Qué se supone que nosotros debamos tener claro respecto a esto? ¿Cuál es la respuesta interna que debe haber en nosotros? Nos enseña la Escritura entonces, si lo queremos ver en una línea de tiempo, tenemos Pascua y tenemos por acá el día de la expiación, que se conoce en hebreo como Yom Kippur. Podemos verlo como las 2 contratapas de un libro, ¿sí? Uno abre y otro cierra. Y en el primero, el Señor se presenta como el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. Él es nuestro Dios. Él es el que nos libera de la esclavitud del pecado. Pero en la contratapa de ese libro, Jesucristo, el Mesías, el Dios amoroso, el que puso su vida en el madero por usted y por mí, se presenta de una manera distinta. Se presenta como el león. Y es cuando Él viene por su iglesia y cuando viene a ejecutar el juicio por las naciones. Y ahí es donde usted y yo queremos conocerle como la gente que ha sido comprada a precio de sangre. No como los que no, porque para ellos viene, y Él viene como un león. Y viene contra el enemigo también contra un león. Viene a ejecutar el juicio sobre las naciones. Él es el Cordero y Él es el león de Jehová. Entonces, este día como tal para los israelitas era el día más importante. De las 7 convocaciones y de todo el año, este era el día más importante. Porque ellos entendían, sabían que Dios estaba determinando cuál iba a ser su futuro, su porvenir en el siguiente año. El significado de Yom Kippur como tal, si lo vemos, Yom significa día. Yom es un día y Kippur significa cubrir. Ahora, cuando hablamos de cubrir, usted se puede imaginar la tapa que le ponen a un queque o algo así. Pero en el contexto bíblico, la palabra cubrir tiene que ver con tapar la desnudez de algo. Tiene que ver con cubrir transgresiones. Yom Kippur como tanto es el día en el cual Dios viene a cubrir no la transgresión. Kippur está en plural. Viene a cubrir multitud de transgresiones. ¿Será que alguien necesita que le cubran multitud de transgresiones?
Nadie levanta la mano. Yo no sé usted, pero a mí sí. Ay, pastor, qué pecador. Sí, hermano, los pastores, los ministros también somos pecadores. Y no es que andamos pecando por la práctica y andamos allá practicando cosas. Somos humanos y tenemos pecado, como todos. Necesitamos esa cobertura del Señor. Ahora, otra cosa es, como decimos eso, la práctica del pecado. Que el que practica el pecado es esclavo del mismo. Y por ambos el Señor viene a cubrir el pecado. Viene a cubrir también los votos. Cuando nosotros hemos dicho, sí, Señor, déjeme aquí, envíame a mí, allá al África a servir. ¿Quién ha dicho eso? ¿Usted ha escuchado gente? A donde tú quieras, Señor, yo voy a servirte, bajo cualquier circunstancia. Eso es un voto que usted está haciendo delante del Señor. ¿Sí? Muchas veces lo cantamos y lo decimos. Y el Señor nos dice en la Escritura, no prometas algo a Jehová que no has de cumplir. Vea el nivel de detalle como es nuestro Dios. Es un día en el cual se levantaban los votos, se perdonaban los pecados contra el prójimo, se sanaban relaciones. Era un día en el cual Dios cubría multitud de pecados para su pueblo. Y entonces les abría a ellos, les daba apertura al año, pero para bendición. Se cubrían todos los pecados del año anterior. Vemos en la palabra entonces que hay pasajes claves para ver la pertinencia de Yom Kippur. Y los voy a mencionar nada más. No los vamos a leer porque son extensos, pero quiero dejarlos como referencia en caso que usted quiera leerlos después. Todo el capítulo 16 de Levítico, el 23 también, del 26 al 32, y en el libro de Números, el capítulo 29, del 7 al 11. Aquí se nos habla, en el mismo orden correspondiente, de las instrucciones para el sumo sacerdote, para el pueblo y los sacrificios correspondientes a esta fiesta. ¿Cómo se suponía que ellos manejaran esta santa convocación? ¿Cuál era la importancia para ellos? Ellos le llamaban a este el día, el gran día. Había tal nivel de expectación en lo que estaba pasando que ellos, todo el pueblo, permanecía sumamente atento. Quiero leer para ustedes de estos, Levítico 23, del 27 al 30. Nótese lo que dice. El día 10 del mes séptimo, es decir, hoy a las 6, será el día de la expiación. Ese día celebrarán una convocatoria santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es el día de la expiación en que se reconciliarán conmigo. Repita conmigo, reconciliación. Reconciliación. Así que ese día no harán ningún trabajo. Todo aquel que no ayune ese día, escuche esto, será eliminado del pueblo. Ha sido más grave. A quien realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Y aquí es bonito o pertinente de pronto hacer un paréntesis, porque cuando vemos esto, hay personas que a veces miran en el Antiguo Pacto como un Dios y luego ven en el Nuevo Testamento como otro Dios. Vemos en el Antiguo Pacto un Dios como severo, como específico, como santo. Y a veces, cuando se predica el Nuevo Testamento, hablamos de la gracia y bendito Dios por la gracia y enfatizamos mucho la gracia, pero como que pensamos que Dios tuvo un trastorno de carácter, como que el Dios del Nuevo Testamento es diferente del Antiguo, y se nos olvida que es que esa gracia que estamos viendo hoy, que es que Dios pasa por alto nuestros pecados, ocurre por una razón, y es porque la sangre de Cristo está de por medio. No es que Él ha cambiado de carácter, es que hay un sacrificio entre nosotros y Él. Entonces, a la hora de yo relacionarme con Dios, es muy importante que entienda con quién me estoy relacionando, que no es Papá Noel, ¿sí? Que es un Dios 3 veces santo y que su gracia y su misericordia está y estarán por nosotros por mérito de la obra de Jesús. Y por eso tenemos que darle gracias. Porque no estamos trabajando con el papá alcahueta, con el abuelo que nos sienta en los brazos y nos da todos los chocolates. Cuando yo era chiquitillo, yo donde mi abuela, ella tenía un restaurante y le saqueaba en el restaurante los chocolates. Salía con las bolsas así y a veces me confundía, pensaba que mi abuela era alcahueta y qué va, me iba mal después. A veces confundimos a Dios con los abuelos alcahuetas. Y Él ama, pero también al que ama disciplina, exhorta, corrige y nos atrae hacia Él. Ese es nuestro Dios y es importante que conciliemos esas dos facetas y entender lo que está de por medio, que es Jesús trabajando con nosotros. Entonces Él les mandaba ayunar, no podían trabajar durante ese tiempo y era un momento en el cual Él iba a hacer
una purificación, una expiación por su pueblo, por el sumo sacerdote, para que entonces ellos estuvieran, como nosotros constantemente escuchamos decir, a cuentas con Dios. Este es el día en el cual ellos podían hacerlo. ¿Quiénes están aquí? Les dio mandamientos con respecto a los sacrificios. Y cuando llegaba el día como tal, había toda una preparación. Se preparaba el pueblo, se preparaban los sacerdotes y sobre todo se preparaba el sumo sacerdote. Era la figura crucial, era la persona que iba básicamente a tener todo el protagonismo durante Yom Kippur. El sumo sacerdote tenía que apartarse del pueblo, tenía que poner una tienda aparte y vivir allí varios días en preparación para eso. Tenía que tener un nivel de purificación, de pureza, porque él iba a representar a la nación entera en ese día. Y si él no estaba puro, si él se había contaminado, por ejemplo, con un cadáver, con un animal impuro, si había hecho algo que no tenía que hacer, en el momento que él llegara a celebrar el Yom Kippur delante del Señor, podía morir. Y si él moría, ellos se iban a dar cuenta por causas obvias, pero también el año iba a ser fatal. La lluvia no vendría, ni la temprana ni la tardía, las cosechas no estarían, no sería un año de bendición, sino todo lo contrario. El sumo sacerdote entonces pasaba un periodo de purificación, de preparación para poder estar delante del Señor. Y llegaba al punto en el cual tenían que tener un sumo sacerdote de backup, de respaldo. En caso que a este le pasara algo en esos días previos, tener uno listo. Y generalmente era el siguiente en rango dentro de la tribu de Leví. Este es otro sumo sacerdote, era un backup, era un sustituto que él iba a estar allí listo en caso de que algo aconteciera. Una vez que el sumo sacerdote se preparaba, entonces iban a tener dos servicios ese día. Iban a tener uno en la mañana, probablemente como lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, e iban a tener otro, pero en la noche. Y el de la noche era el más importante. En la mañana ellos tenían que, el sumo sacerdote, pasar por un lavado especial, en algo que se llama el lavacro, que era uno de los muebles que estaban en el tabernáculo. Él se tenía que bañar ahí, tenía que, en otro tiempo, sumergía las manos, días normales y convencionales, pero en Yom Kippur tenía que meterse de cabeza, todo en el lavacro. Tenía que lavarse allí, el sumo sacerdote. Luego de eso, él se colocaba un efod, que era una vestidura pues normal, pero utilizaba unas vestiduras que eran únicas para esa fecha, una vestidura escarlata, que hablaba de la santidad del Señor. Llevaba también unas granadas, una especie de frutilla, pero de oro, de verdad de oro, con la cual cuando él caminaba, ellos podían escucharlo si estaba vivo, en dónde se estaba moviendo, si estaba presente, estaba dentro del tabernáculo o qué estaba haciendo. Y tenía que bañarse 5 veces durante el día, en esta preparación de este ritual. Pensémonos nosotros por un momento, que nos digan, vea, para venir usted a la iglesia tiene que bañarse 5 veces y tiene que hacer todo esto. Vean el nivel de regulaciones, las cargas que había para estas personas. Para nosotros hoy es a través de la fe, es a través de creer en la obra de Cristo Jesús. Es diferente, pero la esencia sigue siendo la misma. La redención que el Señor entrega a nosotros, la tenemos en un sentido más liviana, más fácil de lo que la ley podía hacer. Y también esto nos ayuda a entender cómo nadie podía cumplir con esta ley. Y Dios lo diseñó así, para que no la pudieran cumplir. Para entonces, eventualmente en misericordia, a través de Jesús, poder ofrecer la salvación a todo el planeta. ¿Quién le da la gloria a Dios por eso? Estamos hablando de un Dios que presupuestó el fallo de la humanidad y que por misericordia colocó al Mesías. ¡Qué belleza ese Dios! ¡Qué maravilla! Cómo Él llega a medir las cosas y cómo a sí mismo nos trata a nosotros. En este servicio matutino se preparaba y se bañaba el sumo sacerdote, pero en la noche, cuando ya llegaba el servicio vespertino, él tenía que hacer una confesión. Tenía que pronunciar 3 veces las siguientes palabras, cito textualmente: bendito sea su glorioso nombre por siempre y para siempre. Y había una serie de sacrificios también. Durante el año ellos hacían sacrificios normalmente, pero en Yom Kippur habían sacrificios adicionales. Tenían que sacrificar un toro, tenían que sacrificar 2 carneros y había un chivo expiatorio también. Y cada uno de estos tenía un simbolismo.
El sumo sacerdote tomaba el toro, ponía las manos sobre él y entonces realizaba una oración que iba a ser como un símbolo identificativo de transferir el pecado del pueblo a este animal, a este toro. Y cuando hablamos del pueblo nos referimos a la clase sacerdotal. Él hacía expiación por él y por su casa, y luego venía la expiación por el resto del pueblo, por los que no eran de la tribu de Leví. Luego tomaban 2 carneros iguales, tenían que ser machos sin ningún defecto, y tomaban 2 piecitas de oro y echaban suerte sobre los animalitos. Una de las piecitas decía Yahweh y la otra decía para Azazel. Y una vez que echaban las suertes, tomaban al que era para Azazel y le ponían un hilo en uno de los cachos de color carmesí. Y hay diferentes, digamos que apreciaciones de lo que viene a significar su nombre, Azazel. Algunos dicen que hay un debate, se refiere a Satanás, pero otros vienen a decir que simplemente por la palabra Azel, significa eso, un chivo expiatorio. Este animal lo expulsaban al desierto y allí se perdía, como un símbolo del pecado, quedaba lejos. El otro quedaba de frente al pueblo. Luego de eso él tenía que hacer una ofrenda de incienso. Tenía que entrar en el tabernáculo, elevar este incienso delante de la presencia del Señor y allí entonces bendecir su nombre. Y después venía la aspersión de la sangre, es decir, tomaban la sangre del toro y de los animalitos y la rociaban 7 veces dentro del tabernáculo. Todo esto para traer expiación del pecado de la nación. Era, yo imagino, un cuadro impresionante estar allí, presenciando eso y viendo lo que el Señor estaba haciendo y sabiendo ellos lo que estaba de por medio. Ahora bien, eso era en el antiguo pacto y cuando estaba el tabernáculo. Cuando Jesús viene a la tierra y cuando el tabernáculo es destruido, ya no tenían dónde celebrarlo. Entonces la comunidad israelita viene a cambiar el énfasis de esta fiesta y vienen a hablar de la misericordia, cómo Dios viene a perdonar al pueblo. Y en la sinagoga propiamente lo que hacen es, y hasta la fecha lo hacen, es decorar todo de blanco. Tratan de colocar todo lo que se puede en blanco, muebles de blanco, inclusive el rollo de la Torá lo cubren con un manto blanco y tienen diferentes servicios durante el día. Para nosotros hoy en Cristo, ¿qué representa esto? Bueno, podemos verlo de varias maneras. Una de ellas es entender el cumplimiento futuro que tiene Kippur, es decir, el día de la expiación. Nótese lo que dice Hebreos, y aquí estamos en el nuevo pacto, Hebreos 9:27, dice lo siguiente: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá, y escuche bien lo que dice, por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Nos está dejando aquí notar la Escritura, la conexión de Jesús con su retorno a la iglesia. Y cuando usted revisa aquí el libro de Hebreos, de lo que se nos está hablando es del rol de Jesús como sumo sacerdote. Que veíamos que en el día de la expiación tenía el sumo sacerdote un rol central. En otras celebraciones, otros sacerdotes participaban también de la tribu de Aarón, pero aquí era solamente el sumo sacerdote. Y ahora nos enseña la Escritura que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién le da las gracias a Dios por eso? Él es el que nos representa a nosotros y qué dicha que es Él. Porque en el antiguo pacto eran humanos, falibles y constantemente tenían que estarlos reemplazando. Ahora nosotros tenemos a una persona que nos representa en santidad, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, como sumo sacerdote delante de Dios siempre. Entonces, a nivel futuro, Yom Kippur nos apunta a ese retorno del Mesías, pero también, una vez que el Señor venga, Él va a tener un trato con su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Recordemos que nosotros, la iglesia, la comunidad internacional, somos lo que la Escritura denomina el olivo silvestre, es decir, nosotros hemos sido injertados en el olivo natural, pero ese olivo natural que se desgajó por su dureza de corazón, el Señor no ha terminado su plan con ellos.
Bendito sea el Señor, Él los va a restaurar. Y el apóstol Pablo nos habla de esto en Romanos, nos dice: hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Hago una pausa ahí. ¿De qué nos está hablando acá? Nos habla la Escritura que en Israel hay una parte de Israel que se ha endurecido y que Dios tiene un tiempo, dice que hasta que se complete un número de los no judíos, es decir, los gentiles. Y cuando ese número de personas se complete, entonces el Señor va a dar continuidad a su propósito con la nación de Israel. Y después de esto, todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador vendrá a Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Comenzamos a caer entonces en la aplicación de Yom Kippur para nuestros días y entendemos hasta aquí dos conexiones. Una, que el Señor viene por su iglesia, y dos, que Dios tiene un plan con la nación de Israel una vez que eso ocurra. Pero aquí, digamos que en la tierra de los vivientes, ¿qué más podemos nosotros ver de Jesús en relación con Yom Kippur, el día de la expiación? Podemos ver lo siguiente: podemos entender ese rol de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Vea lo que nos dice Hebreos en el capítulo 3. Dice: por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la clase en toda la casa de Dios. Nos está poniendo aquí a Jesús en una comparación con Moisés. Que Moisés vino, fue el mediador a través del cual el Señor estableció el antiguo pacto con la nación de Israel. Les entregó el Pentateuco, la Torá, les entregó las leyes. Y nos está diciendo aquí que el Señor constituyó a Jesús como lo fue Moisés en algún momento, pero para la iglesia hoy. Él es nuestro sumo sacerdote y Él es el que nos representa. En sus características, Él es santo, es inocente, libre de los defectos de carácter y las imperfecciones que nosotros como seres humanos tenemos. Él está constantemente delante del Señor. Así que si usted en algún momento se ha sentido como solillo, como desamparado, déjeme decirle que tiene al Mesías de su lado, intercediendo por usted, y es el principal ayudador nuestro, ¿sí? Él está entre los que nos ayudan, como sumo sacerdote, como intercesor delante del pueblo. Jesús es el único sacrificio, Él lo hizo una vez y para siempre, y Él es en sí mismo la ofrenda, Él es el que se presentó. Vemos entonces que Jesús es nuestro sumo sacerdote a nivel de aplicación. Primer punto. El segundo que podemos ver aquí es que el pacto que Jesús hizo es suficiente. Y por suficiente a lo que apunta es que no necesitamos que se sigan haciendo sacrificios. Bendito sea el Señor. Porque veamos el nivel de detalle de requerimientos que esto llevaba. Recursos humanos, tenían que ser levitas. Recursos de animales también, tenía que haber sacrificios, y no cualquier sacrificio. Era verdaderamente algo, era difícil de llevar. Nos dice la Escritura, por lo tanto, era absolutamente necesario, escuche esto, que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿De qué está hablándonos aquí el Señor? Recordemos que cuando Dios encontró a Moisés, el Señor le dijo: construye este tabernáculo y hazlo según las medidas del diseño que te he mostrado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tomó a Moisés y le mostró como un arquitecto un plano de algo que está en el cielo. Y en función de eso, Moisés construyó en la tierra lo que usted y yo conocemos como el tabernáculo. ¿Sí? Hay una réplica de esto celestial en la presencia del Señor. Eso fue lo que Moisés graficó aquí, y a través de lo cual, o del cual el pueblo tenía un punto de contacto con Dios. Dios lo puso como una maqueta, como un diseño, para que ellos entendieran las realidades espirituales. Pero esto
existe delante de la presencia del Señor. Y nos está diciendo que las réplicas de las cosas celestiales necesitaban ser purificadas. ¿Quién podía llegar ahí? Solamente Él. Y vea lo que dice: pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, de los humanos obviamente. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote que cada año entra al lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Vea qué impresionante es. Quiere decir que cuando Jesús muere en esa Pascua y resucita, recuerda usted que hubo un tiempo en el cual Jesús se apareció a varias personas. Y hubo un momento en el cual Jesús se le apareció a María, ¿recuerdan? ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús cuando se aparece a María y ella lo ve? Le dice: no me toques, no me toques. ¿Y por qué razón? Esto está en Juan capítulo 20. Dice lo siguiente: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y dice la palabra: ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre. Ese era el momento en el cual Jesús, con su sangre, se estaba preparando en esos días para entrar, no en el santuario hecho de mano de hombre, sino en el santuario celestial. Imagínese usted el espectáculo que tuvo que haber sido delante de la presencia del Señor, ver al Mesías entrar en el tabernáculo celestial con su propia sangre, abrir los cielos y presentar expiación por la humanidad. No es cosa pequeña, es el evento más importante que el mundo ha presenciado. ¿Quién le da la gloria a Dios por eso? Jesucristo entrando delante de la presencia del Señor por única vez y suficiente como sumo sacerdote para presentarse por usted y por mí. Y entonces decir: Diego, Marielos, Luis, María, doña Claudia, Yumín, Valeria, me pertenecen, yo los santifiqué, yo los compré a precio de sangre. Eso es lo que Él hizo por cada uno de nosotros, delante de la presencia del Dios 3 veces santo. Y abrió un camino para que nosotros pudiésemos estar hoy delante del Señor y tener su Santo Espíritu y poder caminar como el Señor lo quiere. Y número 3, y para ir terminando, quiero pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor. Lo tercero que podemos ver aquí a nivel de aplicación personal del día de la expiación es que el pacto que Jesús hizo es superior al que había. Y esto es importante saberlo, porque de pronto, de tiempo en tiempo, uno ve doctrinas emergentes que nacen. Uno escucha, por ejemplo, de los judíos mesiánicos, o de personas que andan haciendo sacrificios por aquí o por allá, o de los que hablan con hebraísmo. Si no es que esté mal que usted aprenda hebreo, pero como si en la cultura como tal, a través de una apropiación cultural de ellos, hubiese santificación. Y no funciona así. Es a través de la fe en lo que Jesús ha hecho. Amén. Es a través de entender que Él vino y se entregó a sí mismo para que gente de todo pueblo, cultura y lengua le adoren, cualquier idioma. Es para que tú y yo podamos ser restaurados. Yo no sé usted, pero yo necesito restauración de parte del Señor. Y cuando nosotros conocemos al Mesías, Él nos salva, nos inscribe en el libro de la vida. Amén. Pero aquí en esta tierra de los vivientes, seguimos necesitando la salvación de Dios y la restauración de Él. ¿Cuántos necesitan la intervención de parte del Señor?
¿Cuántos matrimonios necesitan la intervención de parte del Señor? ¿Cuántos individuos necesitamos la intervención de parte del Señor? A aquel que es salvación, a aquel que en su nombre está escrito que Él es salvación. Él no está sentado a la diestra del Padre simplemente observando. Él se involucra con su pueblo. Y dice la Escritura que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y quiénes fueron los que se perdieron? Usted y yo. Usted y yo. Su pacto es superior. Él es nuestro sumo sacerdote, el cual ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Ese es nuestro Dios. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar.